Mi nombre es Juan Dionisio Orozco y hoy quiero compartirles algo que arde en mi corazón. Nací en Estados Unidos y a lo largo de mi vida he visto cómo Dios obra de manera maravillosa. Quiero contarles acerca de una revelación que Dios me ha mostrado y que ha cambiado mi forma de ver el arrebatamiento de la iglesia. Este es un tema muy debatido, con diferentes corrientes teológicas como los post-tribulacionistas y los pretribulacionistas. Sin embargo, según la revelación que el Señor me ha dado a través de su palabra, yo creo firmemente que antes de que Cristo venga, la iglesia será levantada de este mundo. La Biblia, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, nos presenta una escena celestial que para mí es clave. Juan, el apóstol amado, describe cómo en el cielo se escuchaba a un gran ángel proclamando con voz fuerte: ¿quién es digno de tomar el libro y desatar sus 7 sellos? Esos sellos que solo Cristo puede abrir representan los juicios de Dios que se desatarán en la gran tribulación castigando a la humanidad. Pero antes de que eso ocurra, vemos a Juan llorando, porque no encontraba a nadie digno ni en el cielo ni en la tierra para desatar el libro. En ese momento, uno de los 24 ancianos se acerca a Juan y le dice: no temas, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Juan entonces contempla algo que marcará el destino de la humanidad: un cordero inmolado, con 7 ojos y 7 cuernos, toma el libro de la diestra de Dios Padre. Este cordero es Jesucristo, nuestro Redentor. En ese instante Juan ve una multitud enorme delante del trono celestial. Personas vestidas de ropas blancas de toda tribu, lengua y nación, cantando un nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú nos redimiste de toda tribu y pueblo, nos hiciste reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Aquí está la clave. Juan vio a la iglesia en el cielo antes de que los sellos fuesen abiertos y la gran tribulación comenzara. Esto demuestra que la iglesia ya estaba en el cielo, celebrando mientras en la tierra comenzaban los juicios. La iglesia no está destinada a pasar por la tribulación. En el cielo daremos testimonio de que Jesucristo es digno de desatar esos juicios, porque Él nos redimió con su sangre. Tú y yo y todos los que hemos sido salvados por la gracia de Dios estaremos allí en el cielo, porque el Padre es justo y no le entregará ese libro a su Hijo solo por ser su Hijo, sino porque lo merece. Toda la creación celestial, los ángeles, los querubines, los 24 ancianos, todos serán testigos de que Jesucristo es digno. Nosotros, que somos el testimonio viviente de Cristo, seremos quienes confirmemos que Él merece desatar esos sellos, porque fue Él quien nos redimió. Yo puedo decir que Él me sacó de la oscuridad de mis propios pecados. A otro lo liberó del adulterio, a otro de la brujería, a otro de la muerte. Cristo transformó nuestras vidas, salvó nuestras familias, nuestros matrimonios. No hay duda de que si alguien merece abrir ese libro, es Jesucristo. Y en ese momento estaremos cantando: digno eres de tomar el libro y desatar sus 7 sellos, porque nos has redimido de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes. Esas palabras son cruciales. No dicen que nos hará, sino que ya nos ha hecho reyes y sacerdotes, aunque no hemos recibido aún la corona para reinar. El tiempo para eso llegará cuando el reino sea establecido. Cuando decimos reinaremos en la tierra, es porque no estamos en la tierra en ese momento, estamos en el cielo. Esto demuestra claramente que la iglesia será llevada al cielo antes de que Cristo venga a reinar. Algunas personas dicen que Jesús no aparecerá hasta que se manifieste el hombre de pecado, y es cierto, pero Cristo no vendrá a la tierra en ese instante.
La Biblia dice que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y los recibiremos en el aire. Desde allí nos llevará a las bodas del Cordero, donde nos encontraremos con nuestros padres espirituales. En la tradición judía, cuando el novio buscaba a la novia, había un cortejo con vírgenes que lo acompañaban y después la llevaba a la casa del Padre. Asimismo será con Cristo. Él nos llevará al cielo, a la casa del Padre, donde seremos honrados y donde honraremos al novio, a Jesucristo. En esos 7 años delante del Padre daremos testimonio de que Él nos redimió, nos compró y nos lavó con su sangre. Satanás quiere robarnos esa esperanza, ese sueño, porque sabe que es lo que ha sostenido a la iglesia a lo largo del tiempo. Él sabe que esta verdad nos da fuerza y esperanza. Todo aquel que enseña que la iglesia pasará por la gran tribulación no tiene una revelación clara del Espíritu Santo. Existen espíritus de confusión que distorsionan la verdad de las Escrituras. Si uno escucha a ciertos predicadores católicos, por ejemplo, notará que ellos también afirman que no habrá arrebatamiento, e incluso aseguran que predicadores como Gigi Ávila se equivocaron en su interpretación. Sin embargo, yo elijo creer en la revelación que Dios ha dado a sus siervos antes que en lo que enseñan otros, especialmente aquellos que ni siquiera se someten al ayuno y la oración en estos tiempos difíciles. La palabra de Dios es clara. Apocalipsis habla de las promesas a las iglesias, y en uno de esos mensajes dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto significa que Dios no permitirá que su iglesia pase por esa prueba. Él tiene una forma especial de librarnos, y la mejor manera de hacerlo es arrebatándonos de esta tierra. Elías es otro ejemplo poderoso. Él no murió, sino que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Eliseo fue testigo de cómo los ángeles llevaron a Elías al cielo, lo cual demuestra que Dios tiene el poder de transformar y llevar a su pueblo directamente a su presencia, tal como lo hará en el arrebatamiento. De hecho, Hebreos 11 nos recuerda que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto para no ver la muerte. Estas historias del Antiguo Testamento son tipos y sombras de lo que ha de venir en el futuro. Las plagas de Egipto, por ejemplo, son solo un reflejo de los juicios que vendrán en la gran tribulación. Así como Dios libró a su pueblo en ese entonces, también nos librará a nosotros. El sacrificio del Cordero Pascual es una representación de Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, gracias a la obra redentora de Cristo, tenemos acceso directo al trono de la gracia. Cuando oramos, estamos conectados con Jesús, quien está en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros. Ya no hay más barreras. El velo se rasgó y tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Si Dios levantó a Elías, a Enoc y preservó a Noé y a Lot, también nos levantará a nosotros en el arrebatamiento. Pero solo aquellos que tienen fe serán llevados, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquellos que caen en la trampa de pensar que la iglesia pasará por la gran tribulación, tristemente se quedarán atrás. En Apocalipsis 19, Juan describe una visión donde ve al Verbo de Dios montado en un caballo blanco, seguido por los ejércitos celestiales, vestidos de ropas blancas y resplandecientes. Este es Jesucristo viniendo a establecer su reino en la tierra después de los 7 años de tribulación. Después de esos 7 años, regresaremos con Cristo a la tierra. Esto significa que no pasaremos por la gran tribulación, como muchos enseñan hoy en día. Para mí, solo Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 es suficiente para respaldar esta verdad.
Hay muchas escrituras que hablan de esto, pero esa en particular es contundente. Ya estamos en el cielo cuando Juan ve la visión, vestido de blanco, celebrando delante del trono. La gran tribulación aún no ha comenzado, pero nosotros ya estamos en la presencia de Dios, viendo al Cordero dispuesto a desatar los sellos. Puedo imaginar a la gente en ese momento alabando y testificando lo que Cristo hizo en sus vidas. Algunos dirán, Él me sacó de la prostitución. Otros, Él me libró de la muerte. Y otros más, Él salvó mi matrimonio. Cada testimonio será la prueba de que Jesucristo es digno de desatar esos sellos. Todos nosotros, aquellos que hemos sido redimidos, seremos la evidencia viviente de que Él merece ese honor. En ese libro están los juicios finales para la bestia, el anticristo y el reino de la maldad sobre la tierra. Nosotros, los redimidos, seremos quienes demos testimonio de su grandeza. Así como Juan el Bautista vino primero para dar testimonio de Cristo en su primera venida, nosotros seremos los que daremos testimonio de Él en el cielo antes de su regreso. Cristo será honrado en todas partes. Y nosotros, que ahora anunciamos su venida aquí en la tierra, lo haremos también en el cielo. Y esto no será al azar. El Señor será honrado como merece, porque allá arriba no habrá lugar para dudas. Si recuerda, Lucifer envidió la posición a la derecha de Dios. Y siempre habrá quienes se pregunten, ¿por qué a él y no a mí? Nosotros seremos la respuesta a esa pregunta, porque fue Jesucristo quien nos salvó. Si recuerda, Lucifer envidió la posición a la derecha de Dios. Y siempre habrá quienes se pregunten, ¿por qué a él y no a mí? Nosotros seremos la respuesta a esa pregunta, porque fue Jesucristo quien nos salvó, quien nos redimió con su sangre, quien aguantó los latigazos por nosotros y quien nos amó primero. Cuando los millones de redimidos testifiquen de lo que Cristo ha hecho, no quedará lugar para duda alguna. Toda la creación celestial se postrará y todos proclamaremos: el Cordero es digno de toda la gloria, el honor, el imperio y el poder. En ese momento se demostrará que no es una mera relación de padre e hijo como podría ocurrir en la tierra. Nosotros, los redimidos, seremos la evidencia que lo acredite como digno. Después de esos 7 años de celebración en el cielo, descenderemos con Él para reinar en la tierra, tal como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Entonces, el Señor vendrá a destruir el reino de la maldad, como dice en Daniel, cuando la roca que descendió de la montaña destruye la estatua y establece un reino que llenará toda la tierra. Nosotros seremos los funcionarios de ese reino. No sé en qué cargo estaremos tú y yo, pero lo que sí sé es que tenemos una parte en ese reino. Gloria a Dios. Esto es tan poderoso que me deja sin palabras. Dios siempre ha dado visiones y revelaciones a sus siervos sobre este gran acontecimiento. Déjame contarte una experiencia personal. En 2017 estaba durmiendo en mi casa, profundamente, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada. Todo estaba tranquilo. Descansaba junto a mi esposa, cuando de repente escuché un sonido. Era un trompetazo largo, tan fuerte y claro como el sonido del shofar que tocan en Israel. Aquella trompeta resonaba con una intensidad impresionante y de inmediato supe que era algo sobrenatural. En ese momento vi un ser alto y vestido completamente de blanco. Era un ángel y sostenía una trompeta grande de oro. Sabía que no era un ser humano porque su toque era continuo, sin detenerse para recargar aire, como hacemos los humanos al soplar un instrumento. El ángel tocaba sin pausa alguna, y ese sonido no solo resonaba en un lugar, se escuchaba por toda la tierra. Al oírlo,
Algo en mi interior se activó. Mi cuerpo se levantó solo de la cama, como una tabla. No podía moverme por mi propia voluntad. Una fuerza me mantenía en pie, mientras sentía una poderosa brisa entrar en la habitación. No sé cómo explicarlo, pero esa brisa no entró por las ventanas, sino que atravesó las paredes. Era tan fuerte que se veía como si fuera un viento con forma. Me envolvió por completo, girando a mi alrededor, y en un instante salí disparado hacia arriba. Pasé a través del techo de la casa y de inmediato comencé a ascender a una velocidad que no puedo describir. Cruzaba las atmósferas, dejando todo lo que conocemos en la tierra muy por debajo de mí. Seguía escuchando la trompeta, sin detenerse ni un segundo, y sabía que ese sonido no era algo que solo yo escuchaba, sino que resonaba por todo el universo. Esa trompeta sonaba en todas partes, en las galaxias, en la luna, en las estrellas. No había lugar donde no se escuchara su potente llamado. Mientras ascendía, cerré los ojos y me dejé llevar, disfrutando del viaje. Dentro de mí sentía una alegría indescriptible, una fiesta en mi alma que jamás había experimentado. Oh, era un gozo más grande que cualquier noticia que puedas recibir en la tierra. Más grande que graduarse, más grande que tener un hijo, más grande que cualquier alegría terrenal. Mi corazón estaba rebosante de gozo y de repente llegué a la ciudad celestial. Al llegar vi una multitud, tal como lo describe la Biblia, de toda tribu, pueblo, linaje y nación. Todos estaban vestidos de blanco, brincando, corriendo y celebrando con una alegría inigualable. Cantaban alabanzas a Dios, diciendo gloria a Dios. La unción y la gloria de Dios eran tan fuertes en ese lugar que nadie necesitaba ser animado a alabar. Las alabanzas fluían de manera natural, como si todo nuestro ser estuviera hecho para eso. Estaba profundamente dormido en mi casa alrededor de las 3 o 4 de la madrugada. Mi esposa y yo descansábamos cuando de repente escuché un sonido ensordecedor. Era un trompetazo largo, continuo, como el sonido de un shofar en Israel, pero más fuerte. Sabía en mi espíritu que lo que escuchaba no era de este mundo. En ese momento vi a un ser alto, vestido completamente de blanco, que sostenía una trompeta de oro. Era un ángel, sin duda alguna. Lo supe porque su toque era infinito, sin detenerse ni un segundo para tomar aire. Algo que ningún ser humano podría hacer. Esa trompeta sonaba por toda la tierra y el sonido atravesaba todo. De inmediato, mi cuerpo se levantó de la cama como si una fuerza invisible lo hubiera impulsado. No podía moverme por mi cuenta. Era como si una energía me sostuviera en el aire, por completo, girando alrededor de mí, y en un abrir y cerrar de ojos, fui disparado hacia arriba. De pronto, una brisa poderosa entró en la habitación, no por las ventanas, sino directamente a través de las paredes. Esta brisa era tan fuerte que se podía ver como si fuera una especie de viento visible. Me envolvió. Atravesé el techo de la casa y empecé a ascender a una velocidad increíble. Todo lo que conocemos en la tierra quedó muy por debajo de mí. La trompeta seguía sonando ininterrumpida, resonando no solo en la tierra, sino en todo el universo. A medida que subía más y más, cerré los ojos y me relajé, disfrutando del viaje celestial. Dentro de mí sentía una alegría indescriptible, algo que jamás había experimentado en la tierra. Llegué a la ciudad celestial, tal como la describe la Biblia. Al llegar, vi una multitud inmensa
de toda tribu, pueblo, linaje y nación, todos vestidos de blanco. Saltaban, cantaban y alababan a Dios con una alegría indescriptible. La gloria de Dios era tan palpable que nadie necesitaba ser motivado a alabar. La alabanza fluía naturalmente, como si todo nuestro ser estuviera hecho para eso. No vi el trono de Dios ni a Dios mismo, pero vi al pueblo de Dios. Y sobre ellos caía una lluvia de luz que parecía tener vida propia. Parecía una especie de aves, pero no lo eran. Eran porciones de luz viva que volaban sobre nosotros y caían en nuestro interior. Cada vez que una de esas luces entraba en nosotros, sentíamos una alegría aún mayor, más gozo y más deseo de alabar a Dios. El Padre me hizo saber que esa lluvia de luz era vida que venía de Él. Era como una manifestación de su gloria y vida. Entonces entendí que cuando estamos en la presencia de Dios, sentimos esa vida, aunque sea en pequeñas porciones. Es lo que llamamos la presencia del Espíritu Santo. Nos renueva por completo, nos llena de gozo, nos sana y elimina cualquier tristeza o tribulación que podamos estar experimentando en la tierra. En ese momento yo no estaba pensando en mi familia, ni en nadie que conociera. Estaba completamente inmerso en la alegría y el gozo de estar en la presencia de Dios. Todos los que estaban allí estaban igual, completamente entregados a la gloria de ese momento, celebrando que habíamos sido levantados. Nadie se preocupaba por los que quedaron, solo había regocijo en estar allí. De repente, todo cambió. El gozo que sentíamos desapareció de golpe, las luces se desvanecieron y un silencio profundo cayó sobre nosotros. Todos nos quedamos en shock, sin entender qué había sucedido. Sentíamos una tristeza que no tenía explicación, como si algo muy malo hubiera ocurrido. Nos preguntábamos qué había pasado, y en medio de ese silencio escuchamos una voz que resonó en todo el lugar. La voz decía: esto no es de ustedes ni de este lugar, sino que ahora se les va a mostrar cómo ha quedado la tierra después de que los traje aquí. Entonces fue como si estuviéramos parados sobre un cristal gigante, transparente, que nos permitía ver hacia abajo. Aunque estábamos a millones de años luz de distancia, podíamos ver la tierra como si estuviera justo debajo de nosotros. Dios, con una tecnología celestial que no puedo explicar con palabras humanas, nos mostró cómo había quedado la tierra después de que fuimos arrebatados. Vi iglesias en diferentes partes del mundo. En algunas de congregaciones de 900 personas, solo se salvaron 100. En otras, el pastor y toda la congregación se quedaron. Los que se quedaron maldecían al pastor por no haberles enseñado la verdad. Vi iglesias donde solo una pequeña parte se salvó y otras donde se salvaron más. Todo dependía de lo que se enseñaba en esas iglesias. No se mueva de donde Dios lo ha plantado. Acérquese más a Él para poder asimilar lo que le está mostrando. Vi que mucha gente se quedó atrás por distintas razones. Los chismosos se quedaron. Los que amaban la mundanalidad y trajeron el mundo a la iglesia, todos ellos se quedaron. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Nada impuro entrará en el reino de los cielos. Así que, mis hermanos, les aconsejo que tengan cuidado de no mezclar la inmundicia con la santidad. Dios no va a tener por inocente al culpable y no va a permitir que entremos en su reino con suciedad. Solo los santos, los llenos de amor, podrán entrar. Vi que aquellos que metieron música mundana en la iglesia, los que empezaron a vestirse de manera vulgar y sensual, tanto hombres como mujeres, se quedaron.
Los pastores que suavizaron la verdad para agradar a sus congregaciones también se quedaron junto con sus iglesias. Incluso aquellos que predicaban la santidad pero vivían en contiendas y maldiciones también se quedaron. Hoy en día vemos a muchos usando la santidad como una excusa para atacarse unos a otros, y eso es muy peligroso. La santidad es importante, pero no debe llevarnos a pelear con nadie. Si alguien no quiere vivir en santidad, déjelo tranquilo, porque cada uno dará cuenta a Dios. Nuestra misión es enseñar la verdad, no obligar a nadie a aceptarla. Yo predico y el que quiere oír, oye, y el que no quiere, no lo hace. No puedo entrar en enemistad contigo por una creencia bíblica que sostengo. Si empiezo a pelear contigo, entonces caigo en enemistad con Dios. Debemos contender por la fe, pero hacerlo con mansedumbre, como Pablo le dijo a Timoteo. No podemos difamar a nadie ni andar tirando nombres en las redes sociales para poner a todo el mundo en contra de otros. Debemos predicar la verdad, y quien quiera seguirla, que lo haga. Quien no quiera, que lo deje. Vi a tanta gente quedarse atrás y fue espantoso. Déjeme hacer un paréntesis aquí, porque esto me recuerda a una visión que tuve hace más de 10 años. En esa visión vi cómo un bizcocho era mezclado con excremento humano. Vi un hermoso bizcocho de bodas, decorado y blanco, y cerca de él había una gran cantidad de excremento humano. De repente, ambos se desintegraron, se convirtieron en polvo y se mezclaron en el aire. Luego, esa mezcla de polvo se volvió a formar en lo que parecía ser un bizcocho de nuevo, pero en realidad era una mezcla de bizcocho y excremento. Vi a mucha gente haciendo fila para comerlo, incluso pastores que cortaban pedazos y se los servían a la gente. Todos comían felices, sin saber lo que realmente estaban consumiendo. Cuando desperté, le pedí al Señor que me revelara el significado, y Él me dio la interpretación en mi mente. El bizcocho representa mi palabra, mientras que la inmundicia es el pecado y las cosas del mundo. Cuando viste que ambas se mezclaron en el aire, eso simboliza la obra de Satanás, quien está mezclando lo limpio con lo sucio. Y el suspiro que viste cubriendo el bizcocho, esa capa superficial, es la apariencia de bondad, como si todo fuera correcto y aprobado por mí, engañando a muchos para que confíen que no hay diferencia entre lo santo y lo profano. La gente que viste en fila comiendo el bizcocho representa a mi pueblo, que no sabe discernir entre lo limpio y lo inmundo, y lo consume sin cuestionar. Aquellos que estaban cortando y sirviendo el bizcocho son los ministros de este tiempo, que han perdido la santidad, la autoridad, la verdad, la revelación y el temor de Dios. Para complacer a la gente, están mezclando lo puro con lo impuro y se lo están ofreciendo al pueblo. El Señor me dijo, cuando tomas música del mundo, sea reggaetón, salsa, merengue o rock, estás usando ritmos que fueron diseñados para el mundo, el cual es el reino visible de Satanás y los demonios. Satanás tiene dos reinos, el reino de las tinieblas, que es espiritual, y el reino humano, que es el mundo visible. Nada de lo que pertenece al mundo debe estar en la iglesia, porque la iglesia es el reino visible de Cristo en la tierra. Cuando mezclamos las costumbres del mundo con el evangelio de Cristo, estamos uniendo dos reinos opuestos. Es como intentar mezclar luz y tinieblas, algo que simplemente no puede hacerse. Incluso en tu casa hay cosas que no mezclas. No lavas la ropa sucia con la limpia, ¿verdad? Porque si lo haces tendrás problemas. Nadie con sentido común comería en el baño por limpio que esté, ni haría sus necesidades en el comedor. Así como en tu hogar tienes cosas separadas
Lo limpio y lo sucio no se pueden mezclar en la casa de Dios. Cuando intentamos meter el mundo en la iglesia, estamos contaminando lo que es santo. La música secular fue diseñada para excitar la carne en el pecado y glorificar a Satanás. Esa música fue inspirada y compuesta por demonios. Tomar música que fue diseñada por el mal y luego tratar de meterle citas bíblicas o letras cristianas es mezclar lo inmundo con lo limpio. Si la letra de una canción viene del cielo, la música también debe venir del cielo. Por eso, cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño en el tabernáculo, Dios los mató. Todo en el tabernáculo fue diseñado por Dios, y el fuego que debía arder allí fue enviado por Él, como el fuego que descendió sobre el altar cuando Elías oró. Ese fuego no era terrenal, sino celestial. Nadab y Abiú encendieron su incienso con fuego común, un fuego de la tierra, algo que Dios no había mandado. Por eso el fuego del altar salió y los consumió, porque Dios es celoso. A Moisés Dios le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y eso era en medio de un desierto. Si Dios requería reverencia en un lugar así, ¿cómo no va a requerir reverencia en su casa? Cuando Dios descendió en el monte Sinaí, le dijo a Moisés que advirtiera al pueblo que no se acercara a los límites del monte. La presencia y el fuego de Dios son tan santos que ningún hombre con inmundicia puede estar cerca. Por eso no podemos ver a Dios directamente, porque nuestras vidas están tan ligadas a lo terrenal que nuestra carne no puede soportar su santidad. Así como Él es fuego santo que nos puede destruir, debemos entender la seriedad de lo que está en juego. Vi a muchos pastores quedándose atrás y sus miembros acusándolos, diciéndoles: me enseñaste mal. Yo no quisiera estar ni un minuto en los zapatos de un pastor que no enseña la verdad, en los zapatos de un pastor cobarde que tiene miedo. Mi consejo para cualquiera que no tenga el valor ni la autoridad de Dios para enseñar la verdad es que mejor deje de ser pastor. Siéntese a ayudar a alguien que esté pastoreando de verdad, porque hay una gran demanda sobre nosotros. Dios nos va a pedir cuentas. No podemos enseñar lo que queremos ni lo que la gente quiere oír. Nuestro compromiso debe ser sólido con Dios. Tenemos que leer la Biblia todos los días, estar llenos del Espíritu Santo y ser muy cuidadosos en cómo vivimos y lo que enseñamos. No puedo enseñar lo que me conviene, ni lo que le gusta a mi familia, ni a un amigo que me abre puertas o me da dinero. Lo de Dios no se negocia. Debo predicar la palabra tal como está escrita, aunque se me cierren puertas. No debo quitarle ni añadirle nada. Hoy en día hay quienes le añaden cosas y otros que prohíben cosas que Dios nunca prohibió. Algunos permiten lo que la Biblia condena. No podemos estar divididos en grupos o facciones como en los tiempos de Pedro, cuando unos decían ser de Cefas, otros de Apolos y otros de Pablo. Debemos tener la palabra de Dios como el centro de nuestras vidas y vivirla y predicarla como está escrita. Solo aquellos que obedezcan la palabra serán salvos. Los demás se quedarán. Es terrible ver la multitud que se va a quedar atrás. El caos más grande no será entre los no creyentes, sino dentro del pueblo evangélico. Los de afuera se preguntarán qué le pasa a los evangélicos, pero el dolor más grande será para aquellos que se quedan, especialmente para los que enseñaron falsa doctrina, como que el infierno no existe o que la iglesia no será arrebatada. Gente que por estar en todas las plataformas se olvidó de la verdad. A mí me han invitado a varias plataformas, pero yo no voy porque no me interesa que me conozca. No estoy aquí para ser famoso. Estoy aquí para dar lo que Dios me ha dado.
La Biblia dice que una luz encendida no puede esconderse debajo de una cama. Si Dios abrió esta puerta es para que yo lo haga, pero no estoy buscando reconocimiento. Lo que quiero es que lo que Dios me ha dado sirva para sacar a alguien de las tinieblas. Si hay algún pastor que ha perdido la autoridad de Jesucristo, le aconsejo que se reconcilie con Dios y pida que le devuelva esa autoridad. Que tenga el valor de pararse delante de su congregación y decir: me acobardé, pero de ahora en adelante hablaré la verdad, y quien no esté de acuerdo, que se vaya. No podemos agradar a Dios y a los hombres al mismo tiempo. El apóstol Pablo dijo que el que agrada a los hombres no puede ser siervo de Jesucristo. Solo los valientes podrán servir y agradar a Cristo. Los demás están buscando otra cosa. Aquellos que serán levantados en el día del Señor son los valientes, los que llamaron a lo inmundo, inmundo, y a lo santo, santo. No los que intentaron complacer a todos, mezclando lo puro con lo impuro. Hoy en día está de moda que algunos artistas del mundo se convierten y siguen cantando la misma música. Escuché a un supuesto maestro de la fe diciendo que eso es el arte que Dios les dio y que no tienen por qué dejar de cantar esa música. Entonces alguien en los comentarios le preguntó: si soy narcotraficante y me convierto, ¿debo seguir en lo mismo? La gente empezó a mencionar todo tipo de situaciones similares. La verdad es que no hay diferencia. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo en Él. No podemos seguir viviendo de la misma manera. No somos iguales. Lo que es de arriba y lo que es de abajo es de abajo. Si quieres ir hacia arriba, tienes que empezar a vivir conforme a las costumbres y leyes de arriba, porque ahora eres una nueva criatura. Ya no eres el mismo. Te cuento la experiencia, Antonio. Cuando yo estaba viendo todo eso, estaba espantado, como si estuviera viendo una película de terror. Pero lo peor es que sabía que no era una película. Era la realidad. En el levantamiento de la iglesia, Dios me estaba mostrando a todos los que se quedaron aquí abajo. Me mostró cómo estaban los cristianos que se quedaron desesperados con un dolor tan profundo, mientras nosotros sentíamos el gozo más grande jamás experimentado. Ellos sentían el dolor más desgarrador que un humano haya sentido. Cuando Cristo se lleve a su iglesia, ningún ser humano habrá sentido un dolor más grande en la historia. Ni antes ni después habrá algo igual. El dolor de ser dejado atrás es algo indescriptible. Que te haya abandonado tu madre o tu pareja te haya sido infiel no se compara. Ni siquiera la muerte de un padre o una madre se acerca a ese dolor. El verdadero dolor será saber que Cristo te dejó, que te desechó, que te trató como algo despreciable y te dejó aquí abajo, mientras sabes que viene la gran tribulación. Ese será el dolor más grande que se haya sentido. Cuando estaba viendo todo eso, sentía el alma destrozada y vacía, y de repente me encontré de nuevo en mi habitación. Aparecí en mi cama, pero no acostado. Esto es lo que más me impactó. Aparecí de pie, al final de la cama, en el lugar donde uno normalmente pone los pies. Yo no soy sonámbulo, nunca me he levantado dormido, y sin embargo, ahí estaba, de pie, completamente consciente. Cuando me vi en la habitación, grité lleno de terror. Sentí que Dios me había devuelto. Grité: ¿por qué me devolviste? No, estaba asustado. El terror de ver a los que se quedaron lo tenía dentro de mí. Yo no creía que había sido solo una experiencia. Fue tan real, tan vívida, hasta el día de hoy. No sé cómo explicarlo.
No fue un sueño, porque no desperté. Simplemente aparecí de pie, completamente despierto. Empecé a clamar, a pedir que me llevaran de vuelta. Y fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí, la misma voz que había escuchado antes cuando me mostraron la visión de los que se quedaron. Esa voz me dijo: no es que ha sucedido, sino que se te ha mostrado cómo sucederá. Lo que viste es lo que está a punto de suceder. Así mismo será muy pronto. Cuando escuché esas palabras, no podía moverme. Quería voltear para ver, pero mi cuerpo no me respondía. Estaba paralizado, como una estatua, solo escuchando esa voz. Cada célula de mi cuerpo vibraba con esa voz. Era una voz llena de autoridad, con un poder que te invade completamente. Sentí tanto temor, pero al mismo tiempo sabía que esa voz estaba conmigo. Cuando finalmente volví en sí, el temor seguía en mí y me preguntaba: ¿qué fue lo que pasó? Lo único que me venía a la mente era lo que dijo el apóstol Pablo: conozco a un hombre en Cristo que fue llevado al tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Pablo no podía explicar si fue en cuerpo o en espíritu, porque no estaba dormido cuando tuvo esa experiencia. Eso mismo me sucedió. Yo sé que estuve ahí, pero no puedo decirte si fue en cuerpo o en espíritu. No estaba durmiendo. Fue una experiencia real, aunque no puedo explicarla por completo. Esto me hace entender lo que Pablo vivió. Uno no sabe exactamente cómo ocurrió, pero sabes que fuiste ahí. Eso es lo que me pasó. No estaba durmiendo. Fue real. Fue tan real como lo que estamos viviendo ahora. Fui llevado a ese lugar. No sé si fue en el espíritu o en el cuerpo, pero sé que estuve allí. Vi todo lo que el Señor me enseñó. Y no estoy añadiendo ni quitando nada. Como ya te dije, no me interesa impresionar a nadie ni que me inviten a ningún lado. No busco fama, eso es para los inmaduros. Yo no necesito estar en ninguna plataforma. Si voy a algún lugar es por el compromiso y la misión que tengo en el Señor, no por reconocimiento. Eso de querer ser conocido no está en mí. Mi mente está en las cosas de arriba. Quiero hacer las cosas bien aquí, para que en aquel día Dios se agrade de lo que hice. El Señor me habló y me dio 3 cosas que debo decir a su pueblo, a los que quieren irse con Él en el levantamiento. Si alguien tiene papel y lápiz, que anote ahora, porque lo que voy a decir es esencial para ser levantado cuando suene la trompeta. Estas 3 cosas no se me olvidarán jamás, porque me las dijo el mismo Señor. La primera es el amor. Diles que tienen que vivir en el amor de Dios, pero no un amor fingido. Todo aquel que tenga rencor no se irá. Todo el que chismea no se irá. Cualquiera que tenga contienda con otro no se irá. Diles que en cuanto dependa de ellos, deben estar en paz con todos los hombres, pero no una paz falsa. No importa lo que les hayan hecho, incluso si alguien les dividió la iglesia, no pueden guardar rencor contra nadie. Deben amar a sus enemigos, aunque sea difícil. El Señor me enseñó a amar a mis enemigos. Puso gente en mi camino para hacerme daño y así aprender a amarlos. Es fácil amar a un amigo, pero no a quienes te persiguen, murmuran o calumnian. A veces uno piensa que ama a alguien, pero en realidad lo odia. El Señor me ponía a orar por mis enemigos, por aquellos que me ultrajaron. Me mostró que si yo no intercedía por ellos, Satanás los destruiría porque yo era la víctima. Si yo pedía por ellos, el Señor podía salvarlos. Así que me tocó luchar guerras espirituales por aquellos que me habían dañado, que me habían traicionado y calumniado. No es lo mismo cuando alguien dice la verdad sobre ti, eso lo puedes aceptar. Pero cuando inventan mentiras, te acusan falsamente, eso es otra cosa. David decía: el que extendió su mano contra mí,
era el mismo que comía de mi plato. Asimismo, el Señor permite estas cosas para enseñarnos a amar a nuestros enemigos. Me dijo que quien no ame con su amor, se quedará. La gente que discute en casa con sus esposos o hijos, tampoco se irá. No puedes pelear ni con tu familia. Debes vivir en la paz y el amor de Dios todo el tiempo. No puedes tener enemigos en ninguna esfera. La segunda cosa que el Señor me enseñó fue la santidad. Me dijo, nada inmundo entrará en mi cielo. No llevaré a nadie ante mi Padre que no sea santo. Diles que tienen que ser santos en toda su manera de vivir, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo debe estar santo también. Todo lo que corrompa el cuerpo será un problema con Dios. Los tatuajes, los piercings, las modificaciones del cuerpo. He visto cristianos con aretes en lugares inadecuados, incluso pastores con tatuajes. Nos estamos corrompiendo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos guardarlo incorruptible. No podemos usar nuestro cuerpo para seducir, para provocar lujuria. Debemos vestir con modestia y respeto porque somos templo de un Dios santo. No podemos usar nuestro cuerpo para el pecado, ni para la fornicación o el adulterio. Ver pornografía con nuestros ojos corrompe todo nuestro ser, porque Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo. No podemos hablar palabras inmundas con nuestra boca ni usar nuestras manos para el mal, porque así ensuciamos el templo del Espíritu Santo. Este cuerpo no nos pertenece, sino que es del Señor. Nosotros no lo hicimos, ni siquiera nuestra madre lo creó. Ella lo concibió, pero quien formó nuestro cuerpo fue Jesucristo en el vientre. Ni nuestra madre sabe cómo se formaron nuestros huesos o nuestro corazón. Todo fue obra de Dios. Dios le reveló a Jeremías y a través de él nos recuerda que antes de que fuéramos formados, ya nos conocía. Esto nos muestra que todo lo que somos y lo que tenemos es de Dios. Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro espíritu le pertenecen. Mi madre, como la tuya, simplemente nos llevó en su vientre, pero no fue quien nos dio la vida, ni nos formó. Fue Dios quien nos moldeó en su perfecta creación. Y por eso debemos cuidar este cuerpo como su templo. Dios nos pide ser santos en 3 aspectos fundamentales: espíritu, alma y cuerpo. No basta con cuidar uno de estos aspectos. Todo nuestro ser debe ser apartado para Él. La santidad no se limita a nuestra apariencia física. Debe comenzar desde nuestro espíritu. Nuestros pensamientos y nuestras palabras deben estar en alineación con los principios de Dios. La Biblia dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Nuestro espíritu debe estar en armonía con Dios y eso incluye nuestras emociones y pensamientos. El alma también juega un papel importante. Ahí es donde residen nuestras pasiones y deseos. Si los deseos de nuestro corazón no son puros, si vivimos constantemente en ira, amargura o depresión, entonces nuestra alma no está en santidad. Debemos madurar emocionalmente para poder mantener la pureza en nuestra alma. Si eres de los que se enoja fácilmente, si te irritas por cualquier cosa, corres el riesgo de quedarte cuando suene la trompeta. Las emociones negativas, como el rencor y la envidia, no obran la justicia de Dios y pueden llevarnos a pecar. Por eso, debemos aprender a controlarlas y vivir siempre en el gozo del Señor. El cuerpo, por último, también debe ser santo. No podemos hacer lo que queramos con él, ya que no nos pertenece. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal debe ser tratado con respeto y pureza. El tatuarse, perforarse o hacer cosas
para alterar nuestra apariencia puede ser problemático ante los ojos de Dios. He visto cristianos usando piercings en lugares inadecuados y hasta pastores con tatuajes. Estas cosas corrompen el templo que Dios nos ha dado. Debemos entender que nuestro cuerpo es un reflejo de la santidad de Dios y no podemos usarlo para provocar lujuria o actuar en pecado. La santidad no es algo que se debe presumir. No se trata de creer que somos más santos que los demás o que tenemos algún tipo de superioridad espiritual. La santidad es para honrar a Dios, no para gloriarnos a nosotros mismos. Jesús nos contó la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, lleno de orgullo, despreciaba al publicano, mientras que este último, reconociendo su pecado, fue justificado por Dios. Así que, aunque prediquemos santidad, no debemos creernos mejores que los demás. Todos necesitamos trabajar en nuestras áreas y Dios usa a unos para ayudar a otros a crecer. Nadie es mayor que el otro. Finalmente, el Señor me dijo que la tercera cosa que su pueblo debe hacer es predicar el Evangelio. No importa cuán santo seas ni cuánto amor tengas, si no predicas su palabra, te quedarás. Eso me sorprendió, porque siempre me habían enseñado que bastaba con tener amor y santidad. Pero el Señor me mostró que quien no predica es un asesino en masa. Imagínate que estás en un bote y ves a 1000 personas ahogándose. Tienes espacio para salvar a 100. Pero decides no hacerlo. Si no haces nada, eres culpable de la muerte de esas 1000 personas. Lo mismo pasa con nosotros. Si no llevamos el mensaje de salvación a los perdidos, somos responsables de su perdición. Dios me enseñó que nuestra misión en la tierra no es solo ser santos y tener amor, sino también ser activos en llevar su palabra a los demás. Antonio, cada uno de nosotros tiene un bote, una oportunidad que Dios nos ha dado para salvar a otros. Quizás no podemos salvar al mundo entero, pero Dios te ha dado un bote y cada vez que haces un video, cada vez que entrevistas a alguien, tienes que aprovechar esa oportunidad para rescatar a aquellos que se están ahogando en el mar de la perdición. Dios me mostró esto claramente. Dios me enseñó que nuestra misión en la tierra no es solo ser santos y tener amor, sino también ser activos en llevar su palabra a los demás. Recuerda lo que le dijo Dios a Ezequiel: Hijo de hombre, te he puesto como atalaya sobre Israel. Si ves al impío y no lo amonestas, ese impío morirá en su pecado, pero demandaré su sangre de tu mano. Nosotros, como siervos de Dios, tenemos la responsabilidad de advertir tanto a los de afuera como a los de adentro. Si un justo se aparta de la justicia y tú no lo adviertes, él también morirá y su sangre será demandada de ti. Nosotros, como siervos de Dios, tenemos la responsabilidad de advertir tanto a los de afuera como a los de adentro. Si un justo se aparta de la justicia y tú no lo adviertes, él también morirá y su sangre será demandada de ti. A veces preferiría solo enfocarme en los que están fuera, en los que no conocen a Cristo, porque es difícil lidiar con los evangélicos que ya han oído la verdad. Sin embargo, Dios me ha enseñado que no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Te contaré una experiencia que tuve. Fui invitado a una campaña de predicación. Eran varios días de predicación y yo estaba enfocado en alcanzar a las almas perdidas, a los que aún no conocían de Cristo. Durante los primeros 3 días, mi único enfoque eran las almas de afuera. Pero el 4.º día, algo cambió. El Espíritu Santo me habló y me dijo: hoy no predicarás a los amigos, hoy le hablarás a mi pueblo. Al principio le dije: pero Señor, estamos en la calle, ¿cómo voy a hablarle a la iglesia aquí? Pero Dios me respondió: ellos también son almas y se están perdiendo dentro de la iglesia. Quiero salvarlos. Y así lo hice.
entregué un mensaje fuerte que partió en dos a todos los que estaban allí, desde pastores, evangelistas, hasta profetas. Ese mensaje no era suave, era una espada que venía del cielo. Después de ese sermón, una señora se me acercó, llorando, y me abrazó, diciéndome que nunca había escuchado un mensaje así. Me dijo: ¿dónde habías estado todo este tiempo, hombre de Dios? Eso me conmovió profundamente. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió después. Un pastor de esos que predican con reggaetón y que, según yo, pensaba que iba a venir a reprenderme, se acercó y me abrazó. Me dijo: Dios lo envió a usted aquí para enderezarnos a muchos de nosotros que estamos torcidos. Gracias por dejarse usar por Dios. Ese pastor, a quien yo creía que me iba a criticar, reconoció que el mensaje que entregué era necesario. Me confesó que muchos de los pastores en esa campaña estaban enseñando cosas torcidas y que Dios me había enviado para corregirlos. ¡Qué poderoso es nuestro Dios! A veces pensamos que la gente nos va a rechazar por decir la verdad. Pero cuando la verdad de Dios viene con poder, incluso aquellos que están en el error lo reconocen y se arrepienten. Antonio, estoy convencido de que muchos que verán este video serán tocados de una manera especial. Dios está llamando a su pueblo a regresar a la verdad, a no desviarse por doctrinas falsas. Muchas veces, cuando en las iglesias se predicaba sobre el arrebatamiento, la gente vivía en santidad, esperando el regreso de Cristo. Hoy, muchas iglesias han dejado de predicar ese mensaje y la gente ya no vive alineada con Dios, ya no espera con ansias el regreso de nuestro Señor. Antes de terminar, quiero que oremos por todos aquellos que han perdido esa esperanza, aquellos que ya no creen o no esperan la venida de Cristo. Necesitamos orar para que Dios avive el fuego en los corazones de los guerreros y las guerreras, para que vuelvan a tener ese deseo ardiente de esperar al amado. El Señor me dijo en aquella experiencia que el tiempo ya se acabó. No queda ni un segundo más allá arriba. Solo unos pocos años aquí en la tierra para que los últimos mensajes sean predicados. El tiempo se acabó, Cristo viene pronto. Vamos a orar para que Dios active nuevamente a su pueblo y los prepare para su venida. Que el Espíritu Santo traiga convicción y hambre por la santidad en aquellos que lo han olvidado. El Señor me habló y me dijo que las vírgenes prudentes e insensatas revelan el último mensaje. Cuando uno de madrugada viene diciendo: ahí viene el esposo, salgan a recibirle, ese es el predicador del último mensaje. El Señor me dijo: ese eres tú, uno de esos predicadores que le va a decir a mi pueblo que el tiempo se acabó. Prepárense, que ahí viene el esposo. Me ordenó predicar este mensaje donde quiera que vaya. Decir que el tiempo ya no es que se está acabando, es que ya se acabó. Me dijo que vendría un tiempo en que todos los cristianos se iban a dormir, como las vírgenes insensatas y las prudentes que se durmieron esperando al esposo. En 2020, cuando llegó el COVID, todos nos quedamos en casa. No podíamos congregarnos, no podíamos predicar y muchos cristianos se descarriaron, incluso aquellos que estaban más prendidos. Fue en ese momento que el Señor me recordó la revelación que me dio en 2017 y me dijo: el tiempo está cerca. En cualquier momento van a instalar al anticristo. Dile a mi pueblo, dile a los pastores que prediquen santidad, que prediquen amor, que busquen las almas. Diles que se arrepientan, que guarden mi palabra. Yo vengo pronto a buscar mi pueblo. En cualquier momento van a instalar al anticristo.
Dile a mi pueblo, dile a los pastores que prediquen santidad, que prediquen amor, que busquen las almas. Diles que se arrepientan, que guarden mi palabra. Yo vengo pronto a buscar mi pueblo. El Señor me dijo que ya no se puede decir que falta poco tiempo. Ahora debo decir que ya no hay tiempo. Ahora mismo es el momento de orar y prepararnos, porque nos vamos. Vamos a orar en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor, para que Dios toque a su pueblo, que active la salvación y despierte el hambre espiritual en cada corazón. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Ahora oro ante ti, Dios, por este pueblo. Te pido, Señor, que todos los que han perdido su primer amor, todos los que están dormidos, distraídos, que tú los despiertes, los levantes, los restaures y los salves. Señor, que del cielo venga un avivamiento sobre ellos. Padre, mira esos pastores que han perdido autoridad, esos que tienen miedo porque no quieren que las almas se les vayan si dicen la verdad. Llénalos de tu Espíritu Santo, que vuelvan al primer amor, a la senda antigua, a la santidad y al poder de tu Espíritu. Que esos pastores vuelvan a ser hombres de oración, hombres de ayuno, hombres de autoridad, de revelación, y que tu poder sea el centro de atracción y no las distracciones de este mundo. Que saquen las pantomimas, los payasos, las distracciones, y que vuelva el fuego del Espíritu Santo a sus iglesias. Señor, te pido que esos pastores metan al pueblo contigo, que busquen el aceite de tu gloria, que traigan la gloria postrera, la que transforma vidas y da deseos de buscarte. Padre, salva las almas, que los que están afuera entren y que los que están adentro se alineen para este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Levántalos y tócalos en esta hora. Si están enfermos, sánalos. Si están atados, libéralos. Si están desanimados, renueva su ánimo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amado hermano y amada hermana, si este poderoso testimonio ha edificado tu vida, revelado verdades a tu alma, impactado tu espíritu y promovido crecimiento espiritual en ti, te invito a que le des me gusta a este mensaje. Comparte estas palabras con tu familia, amigos, en tus redes sociales y en grupos de redes. Difunde este testimonio entre los hermanos en la fe y también con aquellos que aún no conocen a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y que Dios utilice este mensaje para abrir sus ojos espirituales y llevarlos al arrepentimiento de sus pecados y hacia la salvación en Jesús. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha alimentado tu espíritu, por favor, dale me gusta, compártelo y déjame tus comentarios. Cuéntame cómo este testimonio ha bendecido tu vida. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Dios les bendiga.